Bendecido lunes para todos. Recta final de este primer mes del año 2021. Aquí vamos de la mano del Señor, cada día dejándonos llevar por Él, permitiendo que sea la gracia de Dios la que vaya guiando nuestras vidas. Recordemos que en medio de toda esta realidad en que nos encontramos en el mundo y a nuestro alrededor, pues siempre tenemos toda nuestra esperanza y nuestra confianza puesta en aquel que a través de su poderosa palabra nos va mostrando el camino que debemos seguir. Desde la parroquia de Cristo Rey los saludamos en este día lunes, llegando hasta ustedes con un mensaje de fe, de esperanza y de providencia en un Dios que es bueno y que va guiando siempre nuestro camino hacia la salvación. Seguimos meditando la palabra de Dios propuesta para cada día y seguimos invocando la presencia del Espíritu Santo para que sea ese Santo Espíritu, Dios mismo, quien nos dé la sabiduría, el entendimiento y la voluntad para hacer siempre aquello que más conviene. Hoy en la liturgia de nuestra iglesia es un día muy especial, pues celebramos nada más y nada menos que el momento de la conversión de Saulo de Tarso, quien se llamará a partir del momento de su conversión Pablo, el gran San Pablo, de quien tenemos 13 cartas en el Nuevo Testamento y que fue un gran evangelizador, sobre todo de aquellos que eran considerados en ese tiempo paganos, es decir, sin fe, sin religión, sin una práctica espiritual, y Pablo llegó hasta ellos. Pero antes fue un perseguidor de los cristianos y se convirtió porque Dios le habló, se le apareció en una visión y lo invitó que dejara de perseguir a los cristianos y más bien se dedicara a anunciar a Cristo resucitado. Ese bonito testimonio nos lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a escuchar en boca del mismo Pablo en un discurso que da al pueblo en el capítulo 22 de qué se trata su conversión. Hoy no leemos el Evangelio, leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles precisamente lo relacionado con la conversión de San Pablo. Capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 13 al 16. Y dijo Pablo: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me eduqué en esta ciudad. Mi maestro fue Gamaliel. Él me instruyó en la fiel observancia de la ley de nuestros antepasados. Siempre he defendido con pasión las cosas de Dios como ustedes hoy. Yo perseguí a muerte el camino cristiano, encadenado y encarcelando a hombres y mujeres. Y de ello pueden dar testimonio el mismo sumo sacerdote y todos los miembros del consejo. Después de recibir de ellos mismos cartas de presentación para los hermanos, me dirigí a Damasco con ánimo de traer encadenados a Jerusalén a los creyentes que allí hubiera, para que fuesen castigados. Iba pues camino de Damasco, y cuando estaba ya cerca de la ciudad hacia el mediodía, de repente brilló a mi alrededor una luz cegadora venida del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que venían conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y vete a Damasco. Allí te dirán lo que debes hacer. Como no veía nada debido al resplandor de aquella luz, entré en Damasco de la mano de mis compañeros. Un cierto Ananías, hombre piadoso según la ley y muy estimado por todos los judíos que allí vivían, vino a verme y me dijo: hermano Saulo, recobra la vista.
Y en aquel mismo instante recobré la vista y vi a Ananías. Él añadió: el Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas su voz, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. No pierdas tiempo, ahora levántate, recibe el bautismo, purifícate de tus pecados, invocando su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos aquí en estos versículos del 3 al 16 del capítulo 22 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en boca del mismo San Pablo, un buen resumen de lo que fue su vida y de lo que fue su conversión. Un hombre judío entregado a su religión y también obsesionado con perseguir a aquellos cristianos de la primera era. Pero como acabamos de escuchar, el Señor se le apareció en una visión y le dijo: deja de perseguirme y conviértete más bien en un anunciador de mi resurrección. ¿Y saben qué es lo bonito? Que Saulo, como se llamaba hasta ese momento, le prestó atención a esas palabras dadas por el mismo Cristo resucitado y dio un giro en su vida y pasó de ser un perseguidor de los cristianos a ser un gran anunciador de Cristo resucitado, el gran pregonero, el gran evangelizador. El libro de los Hechos de los Apóstoles está cargado de toda esa historia de San Pablo, pero también dejó 13 cartas dirigidas a esas comunidades que él iba fundando, anunciando con fervor y con entrega a Cristo resucitado. Nos podríamos quedar hablando aquí todo el día de San Pablo y de su vida y de su conversión, pero quedémonos con esa realidad de la conversión. Ayer domingo el Evangelio de la Santa Misa y la primera lectura, el profeta Jonás, nos recordaban que estamos llamados a la conversión, dar un giro por completo en nuestra vida, tumbar ese muro del pecado que muchas veces nos aleja de nuestra relación con el Señor. El gran San Pablo tuvo una vida distinta a lo que Dios espera. Estaba salido del camino, estaba realizando aquellas cosas que no están bien, pero Dios lo tocó, Dios le habló, Dios a través de una visión le dijo: hombre, tienes que enderezar el camino, tienes que cambiar de ruta, tienes que empezar a llevar una vida según mi querer y su voluntad. Y Pablo lo hizo y cambió su vida y se dejó llevar por el Señor y empezó a obedecerle y a hacer la voluntad del Señor, y pasó a la historia de la iglesia como el gran San Pablo. A eso estamos llamados nosotros, hermanos, a la santidad. Y cuando nos dicen que estamos llamados a la santidad, lo primero que pensamos: pero es que yo soy muy pecador, pero es que yo tengo estos errores en mi vida, pero es que yo tengo estas equivocaciones. Pues el Señor cambia nuestra vida, el Señor nos inunda de su gracia y el Señor nos acompaña para que demos una respuesta positiva. Lo único que falta es que nosotros queramos hacer su voluntad, que queramos renunciar al pecado, que queramos buscar la conversión todos los días de la vida. Animémonos a buscar la conversión, animémonos a dejar de lado el pecado, animémonos a buscar la santidad. Que San Pablo hoy sea nuestro intercesor para que nosotros en nuestra vida busquemos siempre agradar a nuestro Dios, tumbando el muro del pecado que a veces nos aleja de esa relación sincera con Dios. Recuerda que hoy es lunes del maravilloso mundo de la Biblia. Recuerda que hoy estamos invitados a esa meditación tan especial de la poderosa palabra de Dios, conocerla más, escudriñar en el mundo bíblico, que es maravilloso como lo llamamos nosotros. Estamos estudiando, meditando el libro del Éxodo. Hoy veremos esas grandes partes del libro del Éxodo, como son la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto, su caminar por el desierto y la alianza hecha con Dios. Unos temas maravillosos que
son muy actuales y que hoy cobran mucha vigencia para nosotros. 7 de la noche la invitación, no te pierdas esta cita maravillosa. Si no la puedes ver en vivo, recuerda que el video queda subido en este canal de YouTube por donde estás viendo esta enseñanza. Cristo Rey Manizales. El Señor los bendiga mucho, los queremos mucho, y en este lunes también de la misericordia, sobre el altar ponemos todas sus intenciones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Los queremos mucho. Feliz y bendecido día.